Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Perón fue el líder del Grupo de Oficiales Unidos, movimiento militar que lo llevó al poder, ganando mucha influencia, y optó por trabajar con el Departamento Nacional del Trabajo, organismo casi inexistente en aquella época debido a la importancia que se le daba. En octubre de 1943 es designado secretario de Trabajo y Previsión, dando origen a su carrera política. Propone una alianza de clases. Las ideas de Perón estaban relacionadas con los pensamientos de Keynes. Perón quería aumentar los sueldos de los trabajadores, generando una alianza entre estos y los dueños de las fábricas, y que el Estado interviniera en la economía en beneficio de la industria, haciéndose cargo de los servicios públicos para abaratar los costos. Perón hacía perseguir a movimientos comunistas y socialistas. En 1944, Farrell saca de la presidencia a Ramírez y nombra a Perón ministro de Guerra y vicepresidente. Los sectores militares se preocupan por la creciente influencia de Perón y los partidos opositores también, marchando en 1945 en la Marcha de la Constitución y la Libertad. Perón es obligado a renunciar por tanta presión, siendo detenido. Sus seguidores generan revuelo por esto y piden que vuelva Perón hasta que éste apareció, demostrando que tenía muchísimo poder en la política del país. Se crea el Partido Laborista para lanzar la candidatura de Perón y este se casa con su esposa Eva Duarte, quien cumpliría roles bastante importantes en la política nacional, apoyado por los candidatos, sectores militares y por la Iglesia Católica. Pero aún los 2.029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. La oposición era la Unión Democrática, integrada por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Demócrata Progresista y el Comunista. Estos eran apoyados por, entre otros, el embajador de los Estados Unidos. Las elecciones de 1946 fueron las primeras en las que no hubo fraude por mucho tiempo. Perón gana con además casi 2/3 de la Cámara de Diputados, la mayoría de los puestos del Senado y todas las gobernaciones provinciales. 6 provincias quedaron a cargo de gobernadores militares. La Iglesia Católica ocupó grandes partes en el ámbito educacional. Perón, en la campaña electoral de 1946, prometió otorgar a las mujeres el derecho al voto. Hoy es el último día del año. Este año que ha estado cargado de grandes acontecimientos para la República Argentina, para nuestro país, queremos testimoniar. Buen día, mi general. Buenos días. Perón apoyaba la intervención del Estado en la economía y la fomentó, lo que se diferenciaba principalmente de los demás partidos, creando un mercado interno y más consumo. Gracias al Estado se producía una transferencia de productos del campo a la industria. Perón lanza planes para estimular el mercado interno y al mismo tiempo el Estado nacionaliza empresas, acorde con una corriente mundial en ese sentido. Estas fueron pagadas con el dinero recaudado durante las guerras. Un ejemplo de esto fue la de los ferrocarriles. La ventaja de estatización era la baja de las tarifas y los fletes. También se estatizó la única empresa de telefonía ITT estadounidense, lo que permitió ganar más con un menor riesgo. El número de familias con casa propia aumentó significativamente, perjudicando a quienes invertían en alquileres. La industria de la construcción fue muy estimulada por el gobierno, por lo que evolucionó bastante. Debido a un periodo de mala cosecha, se destinó más recursos a la agricultura para generar más ganancias con las exportaciones. La búsqueda de inversiones extranjeras bajo la Fiat al país. Sin embargo, los planes peronistas fallaron y se tuvo que firmar un contrato con Standard Oil, perjudicando el modelo de Perón de la industria nacional, por lo que se supo que el Estado había gastado más de lo que tenía, generando la búsqueda de volver a un modelo económico más tradicional aplicando ajustes en los salarios. Luego de la guerra, se dice que Argentina estaba en un estado benefactor, para insertar a los sectores populares al consumo para bajar los conflictos sociales. Se distribuyeron las riquezas. Eva Duarte fue quien tuvo un papel muy importante en el lado social del peronismo, fundando hospitales y escuelas. Cada día ayudaba muchísimo a los niños y pobres, logrando convertirse en una imagen muy importante en el país. Los trabajadores del campo promovieron un sindicalismo más negociador que combativo. Perón logra desplazar a los sindicalistas de izquierda y ganarse el favor de la mayor parte de la clase trabajadora. En 1946, Perón disuelve el Partido Laborista y cambia la dirección de la CGT, logrando total control sobre el movimiento sindical argentino. La estructura sindical peronista permanecerá por muchos años en la historia argentina. Durante el gobierno de Perón era difícil expresar ideas opositoras con libertad, ya que la mayoría de los medios de comunicación estaban en manos del Estado. Se cerraban bastantes diarios, los estudiantes protestaban por el bajo nivel educativo y la importante presencia de profesores con tendencias fascistas. Algunos líderes socialistas sufrieron la cárcel y el exilio, como en el caso de Alfredo Palacios. La clase media y alta se puso en contra de la clase trabajadora conjuntamente con el peronismo.
debido al ascenso de los trabajadores a puestos socioeconómicos más altos. En 1952 hubo una crisis y se usó un modelo de redistribución de la riqueza a través de la acción social. Se generaron problemas con el contrato con Standard Oil, produciendo una reforma. Además, Perón se distanció de la Iglesia debido al adoctrinamiento de las escuelas. En 1954 se desata un problema cuando la Iglesia apoyaba a un partido demócrata cristiano. Perón se ofendió, porque consideraba su partido democrático y cristiano, por lo que legalizó los prostíbulos, separó la educación de la Iglesia y sancionó una ley de divorcio. Se quería matar a Perón, hubo más de 500 muertos y preanunció el final. Los peronistas quemaron las principales iglesias de la capital. Perón intentó frenar todo, pero era demasiado tarde. Golpe de Estado expulsando a Perón por parte de las Fuerzas Armadas, exiliándolo por 18 años. Esta era la conocida Revolución Libertadora.